nuestra transmisión en vivo. Comenta, tuitea, no olvides tomar un capture y comparte. Hola Iglesia, bienvenidos al lugar donde lo imposible no existe. Entramos en un nuevo mes, somos sanos y esta es la programación que tenemos para ti. Todos los viernes a las 7 de la noche estamos viviendo una experiencia espectacular. La noche del viernes, un espacio creado para toda la iglesia, no te lo pierdas. Nuestros domingos no son negociables, te esperamos 9 y 11 de la mañana para que compartas con toda tu familia y vivas una experiencia inolvidable. Antes de cada experiencia tenemos un tiempo de juegos y mucha diversión. Por eso ven y disfruta de todo lo que tenemos preparado para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Les hago una invitación increíble a que traigan todos los domingos a sus hijos a pasar una experiencia increíble en Biblionautas. Al finalizar nuestra experiencia te invitamos a disfrutar de nuestra cafetería donde encontrarás deliciosas arepas de huevo, empanadas y muchas delicias más. ¿Quieres ser parte de nuestro equipo de voluntarios? Esta oportunidad es para ti. Acércate a los directores de este departamento y ellos te indicarán de cómo ser voluntario por un día en tu casa. Todos los martes a las 9:30 de la mañana estamos viviendo un tiempo de búsqueda e intimidad con Dios en nuestro tiempo de ayuno. Este miércoles 23 de noviembre a las 7 de la noche tendremos nuestra experiencia de consolidadores. No te lo pierdas porque aprenderemos a llevar el mensaje de Jesús a otras personas. Y tu iglesia ha preparado una noche especial, la noche de acción de gracias, una noche para compartir, soñar y agradecer con toda tu familia. Para toda la iglesia están invitados a esa cena de acción de gracias este próximo miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche. Te esperamos. Mujeres, este próximo sábado 3 de diciembre a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro brunch Look 2022, agradecidas, una mañana donde agradeceremos todo lo que Dios nos ha regalado durante este 2022. Será en el Café Somos Rosado, un lugar especial para ti. Recuerda, la donación es de 50,000 pesos y tenemos cupos limitados, así que acércate a nuestro counter de información para poder inscribirte. Norte y Sur se unen para liberar un mensaje de intimidad y esperanza para las naciones. Llega a Bogotá, Colombia, este 8 de diciembre, Maranatha Nights. Upper Room, Toma tu lugar y Marcos Brunet se unen para dar gloria a Dios en una noche de adoración. Inscríbete ya y adquiere tu boleta. Síguenos en nuestras redes sociales como @TheLineChurch para que estés enterado de todo lo que sucede en tu casa. Si puedes alzar tus manos, álzalas en este momento para darle gracias al Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Porque tú nos has mantenido, Señor, hasta este momento, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos abrirnos la puerta, Señor, de traernos a este lugar. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor, por nuestras familias, Señor, estén donde estén. Te damos gracias, Señor, por este espacio, Señor, estos espacios de los miércoles, Señor, que tanto nos pueden enseñar. Gracias, Padre, por las personas que están en este lugar, Señor. Te pido, Padre, que las cuides, Señor, y las guardes, Señor. Coloques un manto, Señor, sobre ellos, Señor, de paz, de armonía, Señor, y de alegría, Dios. Que tú cambies, Señor, esta atmósfera, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestro corazón, Señor, como una espada, Señor, que parta el alma y el espíritu, Señor, que podamos ser redargüidos, Señor, con tu palabra, Señor, con tu enseñanza, Dios. Gracias, Padre, por esta experiencia, Señor, por la gente que está acá, por la gente que no ha podido llegar, por la gente que está en casa, Dios. Te pido que envíes bendiciones sobreabundantes sobre ellos y que seas tú, Señor, reinando en este lugar, Señor. Que sea Jesucristo, Señor, el centro de esta reunión, Dios. Te damos gracias por eso, Señor, y la iglesia le da un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Bienvenidos a todos, se pueden sentar. Gracias por venir. Bienvenidos también a los que nos ven por el medio digital. Los esperamos acá los próximos miércoles. Esto se está poniendo bueno, cada miércoles se pone mejor. Amén. Hoy tenemos un tema muy especial.
Hoy es un tema de finanzas. Mes a mes, por instrucción del Espíritu Santo, pues nuestro apóstol ha querido tener un espacio de instrucción, un espacio de dar un poquito de tips acerca de las finanzas. La iglesia en estos últimos tiempos ha tenido ataques. El pueblo ha tenido ataques de sus finanzas. Estamos en tiempos peligrosos, iglesia. Y es por eso que es importante que nosotros sepamos qué nos enseña la Biblia acerca de las finanzas. Los cristianos día a día estamos siendo derrotados cada vez más y más porque no sabemos manejar nuestras finanzas. Vamos en contravía de lo que el Señor quiere decirnos. Eso implica que estamos desobediendo al Señor. Y hoy traigo un tema especial porque quiero hablar de sanar nuestras finanzas, sanando nuestras deudas. ¿Alguien tiene deudas acá? ¿Sí? ¿Quieren más deudas? Por allá es que yes. Entonces vamos a la palabra. El versículo base que hemos venido trabajando en los últimos meses es Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 al 11. Esta versión es la nueva versión internacional. Dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Eso es palabra de Dios. Amén. La Biblia también nos enseña acerca de la deuda. ¿Cuántos lo saben? Miren, la deuda es algo de lo que nosotros en este tiempo no podemos escapar. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra vida cotidiana. La deuda se volvió un paradigma, se volvió el día a día de nuestras finanzas. Pero la Biblia, el Señor nos quiere enseñar en este tiempo también el por qué es que estamos tan endeudados y el porqué de la deuda. Ahora, las personas piden préstamos, las empresas piden préstamos, incluso los gobiernos también piden préstamos. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Por ejemplo, aquí alguna vez han pedido un préstamo voy a poner varios ejemplos, para la educación, para un proyecto que tengan en familia, para remodelar la casa. Digamos que muchas veces tenemos la buena intención de tomar un préstamo, de ir donde el prestamista, de ir donde el banco y pedir un préstamo. Y lo hacemos con una muy buena intención. Lo mismo lo hacen las empresas y lo mismo lo hacen los gobiernos en diferentes escalas y en diferentes métodos. Las personas se endeudan, por ejemplo, para pagar la casa, que es muy loable, para pagar un vehículo, para tener educación, para darle educación a sus hijos, etc. Pero digamos que ese endeudamiento se ha considerado en nuestra sociedad como inevitable y beneficioso, y es porque nos han vendido la falsa idea de que el crédito, la deuda, es algo que necesariamente nosotros como ciudadanos debemos tener. Pero hoy quiero que entendamos un poquito acerca de la deuda en lo positivo y en lo negativo, porque nosotros como creyentes tenemos que, primero, seguir las instrucciones del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Ahora, un dato curioso es que 1 de cada 4 personas está libre de deudas. Eso es una estadística. Quiere decir que el 75% de las personas, 75% de la población está endeudada. ¿Amén? Ahora, ¿qué es la deuda?
vamos a ver qué es la deuda. Y pues yo saqué la definición del diccionario. Y viene del latín debita o debitum, que significa débito. Y me llamó mucho la atención estas tres definiciones que tiene el diccionario. Y la primera es la obligación que alguien tiene que pagar, la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, y por lo general es el dinero. La otra es obligación moral contraída con alguien. ¿Alguien tiene una obligación moral con alguien? Los novios, los casados, los que tienen hijos, seguramente tienen una obligación moral con alguien. Eso es una deuda, según el diccionario. También significa que es un pecado, una culpa o una ofensa. ¿Tenemos culpa? ¿Tenemos pecados? ¿Tenemos ofensas? Esas son deudas que tenemos. En Colosenses 3:5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que significa el afán desordenado de poseer y adquirir bienes para atesorarlos, lo cual es idolatría. Tenaz, ¿no? Ahora, ¿por qué se endeuda la gente? ¿Por qué creen que la gente se endeuda? Si de pronto estamos en una corriente social muy típica y necesitamos, pues obviamente, sobrevivir en este sistema que nos han impuesto, por decirlo de alguna manera. Y algunas personas se endeudan porque, por ejemplo, tienen una calamidad, tienen algo que su sistema personal financiero no alcanza a cubrirlo, es algo que se sale de su curso normal de vida. Por ejemplo, un accidente, o el accidente de un familiar, o la enfermedad de un familiar, o simplemente por orgullo, por vanidad, por comprar algo, por el impulso, por ese deseo carnal que tenemos todos los seres humanos por poseer cosas, porque queremos nosotros poseer algo, porque queremos demostrarlo, por el orgullo o por la vanidad. A veces porque queremos que nuestros hijos tengan una mejor educación, o porque tenemos también la falsa idea de que esa deuda nos va a dar una mejor calidad de vida. Va a mejorar cierto ambiente en nuestro entorno familiar y de pronto optamos por tener una deuda. Hermanos, la deuda es una decisión. Es muy mala, pero es una decisión. Ahora, ¿realmente por qué estamos endeudados? Porque es un paradigma, es algo que tenemos en la mente que no nos deja tranquilos. Algunos autores comparan la deuda con las drogas, por ejemplo, porque es una adicción. La deuda se vuelve en nosotros una adicción. Una vez la tomamos, no queremos salir de ahí, porque pensamos que eso nos está dando una mejor calidad de vida, nos está dando mejores oportunidades, y en cierto modo puede ser verdad, pero hay que tener mucho cuidado. Y lo primero que queremos es tomar un préstamo para poder pagar la boda. Conocí una pareja que lleva 3 años de casado, y para poder casarse, según ellos, pues tomaron un crédito con los bancos, con varios bancos, y pidieron unos préstamos, hicieron una fiesta pues espectacular, muy bonita, todos los invitados pues la pasamos muy bien. Y esta pareja, después de 3 años, no han terminado de pagar su matrimonio. Nadie los está juzgando, pero ellos tomaron una decisión y están pagando hoy en día las consecuencias de esa decisión. La decisión fue la deuda. Yo les digo esto, hermanos, y quiero que me lo reciban. Los sabios son los que toman consejo y obedecen al Espíritu.
Lo voy a volver a repetir. Los sabios son los que toman consejo y obedecen al Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y el Espíritu trae orden y sabiduría. Hay un video, yo no sé si en esta ocasión el Ministerio de Medios lo puede colocar, y si no lo puede colocar ¿sí? Ok, gracias. Dura cuatro minuticos. ¿Qué haces? ¿Yo? Nada. Acompáñame al kiosco y te invito a un jamón queso. ¿Al kiosco? Es que no puedo porque… ¿Te pegaste en la cabeza? Un jamón queso, jugoso, derretido. Es que… debo plata en el kiosco. ¿Vamos por un mote con huesillo al local de Don Fabián? Yo invito. Amanecimos generosos. Es que el mote con huesillo me da alergia. ¿Qué te pasa? No me digas que… También le debo a don Fabián y mientras no pague… Como dice mi papá, le debí a cada santo una vela. Está en mega endeudado. ¿Endeudado? Yo… Parece que sí, amigo. Una persona se endeuda cuando solicita dinero para comprar cosas hoy, comprometiéndose a pagar dicho dinero a futuro. El problema es cuando las personas piden más de lo que pueden pagar de forma responsable, o cuando se gasta el dinero que se tenía ahorrado para emergencias o imprevistos relevantes como una enfermedad, en la compra de cosas que no estaban planificadas. La otra vez gasté una plata solo para impresionar a una chica y era la plata para pagar mi cuenta del kiosco. A veces hacemos cosas para que nos pesquen y es para peor. Todo mal, pero ¿qué hago entonces? Ponte tú a pagar tus deudas. Deja de esconderte, organizarte y lo primero es hablar con ellos. ¿Tú crees? Mi cliente favorito. Tan perdido que andaba. Hola, doña Laura. Vengo a hablar sobre lo que le debo. Tuvimos que traerlo amenazado. Qué bueno que vino a saldar sus compromisos, pues. No es malo pedir un crédito. De hecho, yo misma estoy endeudada con mi negocio. Lo importante es pagar las deudas y endeudarse de manera responsable. ¿Responsable? ¿Cómo así? Comprando las cosas que realmente necesitas y que vas a poder pagar con los ingresos que tienes. En tu caso, la mesada. En mi caso, lo que gano con el kiosco. ¿Y cuánto sería lo que le debo? No es tanto. 5.500 más intereses serían 6.800. ¿Intereses? ¿Así como intereses? ¿Me va a cobrar por mi interés en pagarle? ¡No es justo! Ay, chicos, los intereses son el valor que se cobra a las personas por prestarles dinero. Es decir, si un banco te presta 100 a un interés del 5%, vas a tener que pagar los 100 y además los 5 pesos que corresponden al interés de ese préstamo. Es decir, corresponde al precio del dinero que tienes que pagar para obtener dicho dinero hoy en día y poder hacer la compra que quieres. Por eso es que antes de pensar en un préstamo o una deuda, es importante preguntarse si uno realmente necesita endeudarse para comprar ese bien o producto que soñamos. Saber hasta dónde uno se puede endeudar de manera responsable. Y si vas a endeudarte, hacerlo idealmente por un bien, producto o servicio que puedes disfrutar durante mucho tiempo, como un auto, un computador o un refrigerador, que al mismo tiempo puedas pagar con cuotas que no comprometan gran parte de tus ingresos. Chuta, y yo que me endeudé casi un año por unos sándwiches que me duraron unos minutos nomás. Bueno, ya saben, antes de endeudarse hay que preguntarse si realmente puedo hacerlo, porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. A propósito de plazos, hay muchos tipos de deuda. Y yo no me salvo de ni una. Economía para mí. Dale un aplauso. ¿Cómo les pareció el video? Chévere, ¿no? Bueno, miren, este video es muy interesante, nos da muchas lecciones, aunque digamos que todas las cosas que dice el video, pues lo sabemos, ¿sí? Es algo que sabemos, sin embargo pasamos por alto muchas cosas que nos puede enseñar el video. Hay varios puntos que quiero tocar acá. La deuda es presuntuosa, la deuda es orgullosa.
las personas siempre se endeudan bajo la suposición, bajo la premisa de que van a tener un recurso adicional a futuro para poder cubrir la deuda. Las empresas, por ejemplo, piden prestado con la expectativa de que la economía siga en buen rumbo, que haya crecimiento, ¿sí? Con los gobiernos pasa lo mismo. Piden créditos y piden prestado para cubrir necesidades que tienen con la expectativa de pagarlos a futuro. Miren lo que dice Proverbios 16:9, dice: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Y yo les digo algo, no podemos esperar estabilidad y prosperidad en este mundo caído. Y es que siempre pedimos créditos pensando que en todo nos va a salir muy bien. Y no es así, porque si no estaríamos acudiendo a la suerte. Y eso es algo que no existe. La gente, por ejemplo, pierde sus empleos, las empresas pierden sus negocios. Llegan épocas, por ejemplo, como la pandemia, que acabó y arrasó con una cantidad de negocios y una cantidad de economías personales que realmente de pronto nosotros en nuestro entorno no nos damos cuenta, pero realmente eso trajo una crisis muy fuerte. Por ejemplo, la inflación. Hoy en día estamos en Colombia viviendo algo crítico y yo creo firmemente que eso puede empeorar. Y es por eso que este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas de finanzas es muy importante para el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano es muy vulnerable a los cambios políticos y económicos que existen en el país. Otro punto que quiero tocar hoy es las consecuencias de la deuda. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros tener finanzas sanas, si queremos tener sanas nuestras deudas, pues necesitamos saber qué consecuencias nos va a traer una deuda en relación a lo que puede pasar en un futuro. Y la Biblia es explícita y nos advierte del peligro de tener deudas. La Biblia siempre está en contra de las deudas. Más adelante vamos a ver si eso es bueno o malo. En Proverbios 22:7 dice: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Y un punto importante es que la deuda esclaviza. ¿Cuántos lo saben? Liberarse de las deudas no es fácil. Por ejemplo, en los tiempos antiguos lo que hacía la gente era pedir prestado a prestamistas. Siempre han existido los prestamistas. Pero ¿qué pasaba si uno no pagaba la deuda? Moría, otra vez iba a la cárcel hasta que algún familiar o algún amigo pagara la deuda por él, o la otra es que si yo no tenía ninguna de esas formas de pagar, simplemente yo me iba como esclavo de esa persona. O un hijo de la persona iba como esclavo de ese prestamista. Hoy en día, gracias a Dios, las cosas han cambiado un poquito. Sin embargo, la esclavitud en ese sentido explícito sigue existiendo. Porque cuando le pedimos prestado a alguien, le estamos dando cierto poder a esa persona sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y ahí es donde empieza una serie de procesos internos que hace que nosotros cedamos incluso a muchas peticiones de esa persona. Eso hace que nosotros seamos esclavos. Las deudas nos obligan a gastar una gran parte de nuestro presupuesto, una gran parte de nuestra planeación, porque gastamos mucho más esfuerzo pagando intereses, que son intereses que realmente nosotros nunca vamos a ver. Gastamos más tiempo trabajando, más horas trabajando, o incluso a veces nos toca conseguir un nuevo empleo para pagar la deuda. Le estamos robando tiempo a nuestras familias. Dinero que podríamos estar usando para nuestras mismas necesidades básicas, por ejemplo. Si antes comíamos 3 veces al día, ahora tenemos que comer solo 2 veces al día porque tenemos que
reservar una parte de ese recurso para pagarlo al prestamista. Es un ejemplo, pero puede pasar. Recíbanme esto, las deudas son como grilletes que te impiden cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha dado para proveer a nuestra familia. ¿Quiénes quieren proveer a nuestra familia? Todos, ¿cierto? Todos queremos proveer a nuestra familia. Pero cuando tenemos una deuda, y yo sé que muchos de los que están acá han sentido esa preocupación, ¿sí? Porque todos la hemos sentido, porque todos tenemos deudas. ¿Todos tienen deudas? ¿O hay alguien aquí de pronto que no tenga deudas? Puede pasar. ¿Hay alguien que no tenga deudas? No. Entonces, como todos hemos tenido deudas, seguramente hemos estado en una situación de desesperación. ¿Les ha pasado? En una situación de angustia. Incluso hemos llorado por eso. Hemos clamado al Señor por eso. Pero recuerden que la deuda es una decisión que tomamos en un momento y estamos pagando las consecuencias de esa decisión. ¿Por qué? Porque seguramente o no tuvimos en cuenta el consejo del Señor o simplemente no analizamos qué era lo que nos podía pasar con esa decisión, con esa deuda. Y miren lo grave que pasa cuando tenemos o cuando tomamos esa decisión de manera errónea. En 1 Timoteo 5:8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Y conozco gente muy cercana que ha dejado de aportar a su casa, ha dejado de ayudar a su familia por pagar a sus acreedores, a sus prestamistas. Ha dejado de llevar el mercado a la casa por pagarle al prestamista. Escuchen, tu familia y la obra del Señor son más importantes que tus deudas. Lo voy a repetir, tu familia y la obra del Señor son más importantes que tus deudas. Acuérdense que el Señor pagó una deuda por nosotros. 1 Corintios 7:23 dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. De hecho, esto es un mandato y el Señor nos está diciendo: no se dejen esclavizar por el mundo. Y la forma en que Satanás está usando en estos tiempos para esclavizar a la humanidad es por medio de la deuda. Otro punto importante es que la deuda es costosa. Todas las deudas salen caras. Porque cuando yo compro un artículo, un producto, un bien o un servicio por medio de una deuda, pues el valor intrínseco de ese producto, bien o servicio no va a ser el mismo que el que yo pague por medio de una deuda. Por ejemplo, por medio de una tarjeta de crédito. Me va a salir mucho más costoso. Pero no solo eso, sino también nuestra calidad de vida. Nuestra calidad de vida en realidad no es la falsa promesa de la deuda que la va a mejorar, sino más bien es una calidad de vida que se va a empeorar. ¿Por qué? Porque entonces viene la angustia, la preocupación, vienen las relaciones familiares que se dañan. ¿Cuántos matrimonios no se han dañado por el mal manejo de las finanzas en la familia, por el solo hecho de tener deudas? Porque la mujer de pronto no sabe manejar sus créditos, el hombre tampoco lo sabe manejar y llegan a un choque donde se rompe la relación. Sale costosa la deuda, sale muy costosa. Y existe ese paradigma de que endeudarse entonces aumentará nuestro nivel y calidad de vida. En realidad lo reduce. Estamos pagando mucho dinero en intereses a los bancos, a los prestamistas, a los familiares que nos prestan dinero, y eso está acabando nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Ahora, hay cosas que son loables, hay cosas que sí, ya lo vamos a ver, son cosas que sí se necesitan, pero hay que tener una responsabilidad, como decía en el video, una responsabilidad muy importante en la familia para poder llegar a tomar un crédito. La idea es que nosotros tengamos que sanemos nuestras deudas,
Y hay que empezar, así como fue una decisión el hecho de tomar una deuda, es una decisión el hecho de acabar con las deudas. Muchas familias dedican un gran porcentaje de sus ingresos a pagar los intereses de la deuda. La deuda puede hacer que perdamos todo lo que tenemos. ¿Sabían eso? Que he conocido también personas muy cercanas, y dicen, no, pues yo le debo al banco tanto desde hace tantos años y no importa. Y resulta que con el tiempo eso es como un hueco en el que uno está cavando y llega a un punto donde el hueco está tan hondo que uno ya no puede salir de ese hueco. La Biblia advierte mucho de esta consecuencia, que es la deuda. La deuda puede hacer que perdamos todo lo que tenemos. Proverbios 22-27 dice, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. ¿Sabían eso? Y en Nehemías 5, capítulo 5, versos del 3 al 5, dice, otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado, o sea, hemos entregado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. ¿Qué le pasó al pueblo en ese momento? Perdió todo. Y lo peor de todo es que no podían recuperarse, porque es que ese es un efecto negativo de la deuda, y es que no se puede uno recuperar fácilmente de esa deuda, porque si yo dejo, voy a hablar en términos actuales, si yo dejo de pagar un crédito al banco, los intereses se van acumulando y el banco empieza a cobrar intereses sobre esos intereses. Quiere decir que se vuelve un círculo vicioso en el que va a ser muy difícil salir. Por lo tanto, hoy en día podemos perder todo lo que tenemos. Nos embargan los vehículos, nos embargan las casas, nos embargan incluso los muebles de la casa. He visto eso también. Y no solo eso, nos volvemos un prisionero de esa deuda. No podemos salir fácilmente de ahí. Perdemos la paz, así como perdemos pues, muchas cosas importantes que tenemos nosotros. Otra consecuencia importante que tenemos que conocer es que la deuda es estresante. Ya lo vimos, es muy estresante. Y eso lo dice la palabra. Mateo 6:25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y aquí el Señor es explícito diciendo que no nos preocupemos, pero no se refiere simplemente a que no nos preocupemos, no pague, simplemente no, a eso no se refiere. Se refiere a que la preocupación en sí misma es algo que está matando a la gente, es algo que está llevando a la gente al abismo, porque nadie de preocupación ha podido pagar una deuda. Ustedes conocen a alguien que solo de preocupación haya podido pagar y diga, ay no, me voy a preocupar hoy, voy a pagar la deuda. Eso no pasa. Ese es un consejo, de nada sirve preocuparse. Obvio, nos pasa a todos nos preocupamos. El solo hecho de los que viven en arriendo, el arriendo es una deuda, pero es una deuda que está programada y responsablemente adquirida. Eso supone uno. Pero el preocuparse por eso, pues el solo hecho de preocuparse no va a hacer que paguemos el arriendo, por ejemplo. Entonces, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿vale? Y otra consecuencia
muy importante es que la deuda en extremo hace que siempre estemos atrasados financieramente. Y lo que les venía diciendo es que eso se vuelve un círculo vicioso donde estamos permanentemente pagando intereses, volviendo a adquirir deuda, pagando intereses, volviendo a adquirir deuda. Y donde, digamos, el crédito surgió normalmente en términos normales, surgió porque nuestra capacidad adquisitiva no pudo suplir un evento que sucedió, por ejemplo, una enfermedad. Tuvimos que adquirir un crédito o una deuda para poder suplir esa necesidad, ¿sí? Entonces, para eso vamos a necesitar ocupar más esfuerzo para poder pagar esa deuda, ¿vale? Los prestamistas saben eso. Los prestamistas saben que nosotros tenemos la angustia, todas las consecuencias que hemos vivido, los prestamistas lo saben y se van a aprovechar de eso, porque incluso los prestamistas, y cuando hablo de prestamistas hablo en general de los bancos y todas las entidades que prestan dinero, saben eso, saben que nosotros estamos entrando en una etapa de desesperación, que estamos entrando en un ciclo donde difícilmente podemos salir. Sabe que nosotros tenemos un nivel adquisitivo X y que seguramente vamos a necesitar X cantidad de plata para poder salir de algunos problemas, como por ejemplo en la pandemia. Porque en la pandemia no teníamos de pronto recursos suficientes para cubrir algunas necesidades, algunos perdieron el empleo, les tocó acudir a unos créditos para poder seguir viviendo. Y es el sistema mismo que nos está embarcando en eso. Entonces, los prestamistas saben eso. ¿Y qué va a pasar? Pues que al vernos desesperados nos van a ofrecer nuevamente la magia de la deuda, del crédito, y vamos nuevamente a caer ahí para poder solventar otras cosas. ¿Y qué pasa? Que todo esto ocurre porque básicamente nosotros no hemos tenido una educación financiera y una planeación financiera adecuada. Porque cuando vengan las vacas flacas, ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta qué tan fuertes financieramente estamos. La deuda es generalmente una indicación de la ausencia de la bendición de Dios. Diga, santo. Bajo el antiguo pacto en la nación de Israel, el Señor les dijo que la deuda es una maldición por la desobediencia del pacto. Y eso está en Deuteronomio 28:44. Y dice que ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Y ese fue el poder que nosotros le dimos a los prestamistas. Ellos son la cabeza en ese caso y nosotros somos la cola. ¿Por qué? Porque nos prestan el dinero. Y esto concuerda con un versículo que habíamos leído anteriormente, que es Proverbios 22:7, que dice que el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Entonces el que pide prestado siempre se va a encontrar en una posición de desventaja respecto al que le prestó. Se va a encontrar en una posición de debilidad y de dependencia. Por eso es que nosotros cuando pedimos prestado le estamos dando cierto poder sobre nuestra vida al que nos está prestando dinero. Reciban esta verdad. Nuestra libertad financiera está limitada por nuestra deuda. Y eso es triste, porque nuestra libertad financiera no debería depender de la deuda, debería depender de otros factores, debería depender de hecho de nuestra obediencia a Dios. Esto es cierto para todas las naciones, para todas las empresas, para todas las personas. Pero ¿ustedes creen que es pecado contraer deudas? ¿Qué opinan? Levanten la mano por ahí alguien que diga, ¿es pecado o no es pecado? ¿Sí?
nosotros debemos ser buenos administradores de lo que recibimos. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Debemos ser cabeza y no cola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, la Biblia está en contra de la deuda, pero no necesariamente es pecado, porque vamos más allá de la naturaleza misma de la deuda, y es lo que el corazón quiere hacer con eso, porque básicamente el efecto con el que nosotros adquirimos esa deuda es el que lo hace pecaminoso, porque puede existir que las intenciones con las que yo tome esa deuda no sean conforme a la voluntad del Señor, pero hay otras que sí. Y el ejemplo más sencillo es la compra de una casa para la familia, porque todos sabemos que a veces dicen, digamos, es el común decir que, bueno, está pagando arriendo, ¿por qué no mejor paga una cuota de un crédito para que obtenga su casa propia? Lo hemos escuchado. El adquirir un crédito de esos podría llegar a ser no solo de una buena voluntad, sino de un buen corazón, porque es para la familia. Obviamente siempre y cuando esté dentro del marco ordenado de las finanzas familiares. Yo no puedo estar pagando una casa e irresponsablemente irme a comprar otra, porque sencillamente mis finanzas no me van a dar para eso. Entonces voy a entrar en ese círculo vicioso de la deuda. Ese sí sería un pecado. Por ejemplo, por vanidad. Y bueno, los hombres somos vanidosos, pero las mujeres también. Y muchas veces las mujeres compran cosas por vanidad. O el vestido, unos aretes, unos zapatos, qué sé yo. Y se endeudan por eso. Y nadie las juzga. Pero seguramente el motivo que salió para adquirir esa deuda no fue el mejor. Y de pronto se convierte en un pecado. Y es por eso que el Señor no bendice algunas cosas que tenemos. Por codicia. Porque estamos descontentos con lo que Dios nos ha entregado. Porque somos impacientes. Muchas veces no, es que me va a llegar una plata ahorita en diciembre y voy a comprar esto, y voy a hacer esto y esto. No, pero es que yo, mejor dicho, si me espero tanto tiempo me quitan el negocio y me endeudo por hacer eso. Y seguro en diciembre no le llega el dinero. Puede pasar. También porque creemos que eso nos va a hacer feliz. Muchas veces creemos que los créditos, pedimos un crédito para viajar y creemos que eso nos va a hacer feliz. Probablemente pasemos un buen tiempo, pero no sé si nos haga feliz. Pero también hay mucha gente que toma créditos y deudas y adquiere deudas para lo malo, para hacer cosas malas. Y depende de esa vocación con la que tomemos esa deuda, es lo que hace la diferencia entre que sea pecaminoso o no. O sea, no siempre una deuda, el contraer una deuda es pecaminoso. Y muchas personas terminan endeudadas por no haber planificado y presupuestado sabiamente. En Proverbios 21:5 dice que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Sí ven? Entonces, yo estoy sorprendido porque la Biblia misma nos habla de todo esto que estamos viviendo actualmente. Dice que los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. ¿Y qué es una deuda? Pues es un atajo para poder hacer algo que nosotros queremos hacer o para suplir alguna necesidad. Otras personas piden prestado
mientras planean deliberadamente no devolverlo. ¿Alguien les ha pasado que ustedes le prestan un dinero y esa persona no vuelve a contestar, no vuelve a aparecer, no vuelve a... A muchas personas nos pasa eso, a mí me ha pasado. Entonces termina uno no solamente perdiendo el dinero, perdiendo una amistad. Y seguramente una amistad de mucho tiempo. Eso está también en la Biblia, está en Salmos 37, 21 y dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Aquí estamos los justos, ¿cierto? Amén. Ahora, hay otros que piden prestado por ignorancia o por costumbre o porque mi papá se la pasa pidiendo préstamos, entonces yo también voy a pedir préstamos. O porque mis hermanos o porque el gobierno mismo lo hace, porque mis amigos lo hacen. No siempre es malo tener una deuda, no nos confundamos, no siempre es malo, pero hay que, como lo decía el video, hay que ser extremadamente responsables para adquirir una deuda. Y se requiere que eso sea planeado, que sea proyectado a futuro, que lo pensemos muy bien, que no lo hagamos por impulso, que no lo hagamos cuando pasamos por el centro comercial y se nos acerca alguien y es que esta oferta es solo por hoy y necesita usted sacarla ya porque si no… Y entonces usted lo primero que hace es coger la billetera y sacar la tarjeta de crédito. Porque es que nos pasa, eso todo nos pasa a todos. Se podría pensar en tomar una deuda para propósitos loables para la familia. Por ejemplo, la educación. Y la educación, hay que tener mucho cuidado con la educación porque los intereses, bueno, y voy a hablar en términos actuales, los intereses de los créditos y de las deudas que uno adquiere para educación son extremadamente altos y son a muy largo plazo. Entonces muchas veces es mejor tomar opciones mucho más económicas que se puedan pagar dentro de los plazos que planeadamente se puedan establecer y hacerlo de esa manera. Y hoy quiero dejarlos con varios principios generales sobre la deuda, porque pues todos queremos tener deudas sanas, ¿cierto? Queremos sanear todas nuestras deudas, eso es claro. Tengo varios principios que quiero regalarles hoy, que se los lleven. El primero es: haz el máximo pago inicial y pide el menor préstamo posible. Asegúrate de que tus pagos mensuales se ajusten a tu presupuesto. Evita pedir dinero prestado para artículos que se deprecian. ¿Eso lo están? No lo están. Eviten pedir dinero prestado para artículos que se deprecian. Por ejemplo, un celular. Gracias. Un celular se deprecia extremadamente rápido y además la utilidad y la productividad que podría dar un celular es mínima. Aunque el celular, por ejemplo, es una herramienta de trabajo que nos podría ayudar, digamos, a la producción misma de nuestro negocio, de nuestra vocación o de nuestra actividad económica, pues la depreciación es muy rápida. Entonces, conseguir un celular extremadamente costoso es un despropósito. Personalmente lo pienso. Si pides dinero prestado para pagar artículos de consumo como la comida, tendremos graves problemas de endeudamiento. Pagar la comida, el mercado, que no solamente es algo que se deprecia, sino que es algo que se consume inmediatamente, también es un despropósito. Las deudas encarecen todo y reducen el estilo de vida, como ya lo vimos. Cuanto más alta sea la tasa de interés, mayor será el daño causado. Ya lo vimos, se vuelve un círculo vicioso. Haz los pagos del préstamo en su totalidad y a tiempo. Muchas veces pensamos que tenemos una deuda y tenemos cierto plazo para pagarla y que eso es una ventaja.
y resulta que cuando uno hace cuentas, pues la deuda que termina uno pagando más en intereses que lo que costó el producto, bien o servicio que uno adquirió. Entonces, es muy importante tener eso presente y tratar de hacer pagos parciales mucho más altos para bajar esas tasas de interés, esas cuotas por tasa de interés, o si se puede pagarlo completo. Leamos, por ejemplo, Proverbios 3, del 27 al 28, eso no está aquí para proyectarlo, pero se los voy a leer. Dice: no te niegues a hacer un favor, siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana, cuando puedas ayudar hoy. Y significa, y se refiere en este contexto de la deuda, se refiere a que si podemos hacerlo hoy, hagámoslo hoy. No por el hecho de que tengamos la posibilidad o la ventaja o la falsa ventaja de que tenemos un plazo para ejecutar, digamos, esos pagos mensuales. Si tenemos la posibilidad de hacerlo hoy, hagámoslo hoy. Es una buena decisión y nos va a traer mucha tranquilidad. Haz todo lo que puedas para cumplir con tus obligaciones de las deudas. Y en Salmos 37, 21, que ya lo leímos, dice: los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. Y parte de nuestro testimonio es pagar nuestras deudas. Es hacer todo lo que podamos por pagar nuestras deudas. Asegúrate de tener suficientes ahorros a corto plazo para compensar los déficits presupuestarios periódicos, de modo que no te retrases en el pago de las deudas. Planeación, hay que tener mucha planeación. Evita ponerte en una posición en la que debas más por algo de lo que podrás recibir si tuvieras que vender el artículo rápidamente. ¿No les ha pasado que de pronto compran algo en X pesos y lo compran a crédito, toman una deuda para adquirir ese producto y de pronto viene una crisis, viene una situación en la que es necesario venderlo para recuperar esa plata, y al venderlo lo vamos a vender por un precio mucho más bajo del que realmente vale, y fuera de eso vamos a tener nosotros pues la deuda adquirida. ¿No les ha pasado? A mí me pasó. No fue chévere, pero me pasó. Entonces evitemos ponernos en esa posición de comprar cosas que queremos, ¿sí? Cosas que de pronto no nos sirven de mucha utilidad y que de pronto en una crisis nos va a tocar salir a venderlas y de pronto no vamos a poder venderlas por el mismo precio que la compramos. Y fuera de eso, al adquirirlo con una deuda, pues vamos a terminar pagando no solo la diferencia del producto, sino unos intereses que le debemos al prestamista. Y por último, este principio que también es importante: ponte como objetivo estar completamente sano de deudas. Es una decisión, como ya lo dije. En general las escrituras pues, nos exhortan a evitar la deuda, a evitarla. Romanos 13:8, la parte A dice: no deban a nadie nada, sino amarse unos a otros. Es un mandato que nos está dando el Señor. No le deban a nadie, la única deuda que tenemos es ámense unos a otros. Amén. Y así como la deuda produce esclavitud y dolor, estar libres de deudas produce una felicidad grande. La deuda, mis amados, es una decisión, y esta es una decisión que refleja lo que tienes en el corazón. Yo creo que la deuda, si bien estamos viviendo por momentos duros, viviendo por momentos duros en esta nación, en el mundo entero, pero en esta nación estamos viviendo por momentos muy duros. Y yo creo que tenemos que ser sensatos con nosotros mismos, sensatos con nuestra familia. Cuidemos nuestro corazón. Solo el Señor sabe qué hay allí. Cuidemos nuestro corazón.
Si solo el Señor sabe que está allí, pidámosle dirección al Señor para saber qué hacer con nuestras finanzas. Pongamos en sus manos nuestras finanzas, pongamos en sus manos nuestras deudas. Es lo mejor que podemos hacer. Amén. Y ya con esto, pues, digamos que quería darles un último tip financiero, por decirlo de alguna manera, y es el índice de endeudamiento. Yo no sé si tenemos eso acá. El índice de endeudamiento es un indicador, que es un tip que les doy. Seguramente muchos lo saben, no sé si hay aquí de pronto financieros, economistas, ingenieros que de pronto manejen ese tipo de cosas. Pero es importante saberlo y es muy sencillo de manejarlo, porque se trata de que nosotros tengamos una relación entre lo que nosotros debemos contra lo que nosotros poseemos. Y es que la idea es que cada persona haga el ejercicio privadamente en su casa con su familia sobre qué es lo que tiene versus qué es lo que debe. Porque este índice de endeudamiento pues nos va a indicar qué cantidad de deuda puedo adquirir yo o qué cantidad de deuda puedo tener yo en relación a todo lo que yo tengo. Hablamos de activos y de pasivos. ¿Y qué es un activo? Un activo son todos los recursos, bienes, muebles, inmuebles, inversiones, mercadería, cuentas por cobrar que tiene la persona, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, en este ejemplo, esto es un ejemplo sencillito, donde aparece unos activos. ¿Qué son los activos? Por ejemplo, en este ejemplo dice dinero en cuentas bancarias, eso es un activo. Cuentas por cobrar, inventario de productos, bienes inmuebles y otras propiedades, algunos equipos. Entonces usted coge y hace el listado de sus activos y ahí mete la cama, la licuadora, la lavadora, la nevera, el perro. Bueno, el perro no lo meta como activo, pero y hay unos pasivos también. Unos pasivos. ¿Qué significan los pasivos? Todas las deudas que uno tiene. Eso es así de sencillo. Esos son términos contables, pero pues es muy sencillo de comprenderlos, de conocerlos. ¿Los pasivos qué son? Pues los créditos, los préstamos que hemos adquirido, los impuestos, es un pasivo, o sea, lo que le debemos al Estado, al gobierno, los roles de pago, ¿sí? O sea, facturas que tengamos por pagar, cuentas por pagar, otros gastos, otras deudas que tengamos adquiridas para pagar. Por ejemplo, el impuesto de un vehículo. Bueno, hay una lista importante de pasivos que se deben hacer para poder hacer la relación de endeudamiento. No sé si nos puedan mostrar ahí el índice de endeudamiento o la relación de endeudamiento. Y es que la relación de endeudamiento se llama, algunas personas lo dicen ratio o rata o tasa, son sinónimos, ¿sí? Pero el índice de endeudamiento es básicamente esa fórmula que ven ahí, sin entrar en matemáticas ni nada, cosas raras. Vamos a hablar de que el pasivo sobre el patrimonio neto es la tasa de endeudamiento. Básicamente, ¿qué significa entonces la tasa de endeudamiento? La tasa de endeudamiento significa la cantidad de deuda que yo puedo tener en relación a lo que yo pueda pagar. Y eso es básicamente el estudio que los bancos y los prestamistas le hacen a uno. Bueno, ¿usted cuánto tiene y hasta cuánto puede endeudarse? Y entonces los bancos van a llegar y le van a decir, usted se acaba de ganar un crédito por tanta plata, y todos, wow, felices, uy, sí, por fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esta tasa o este tip que les estoy dando acá es para que nosotros hagamos realmente el ejercicio en casa de hasta cuánto podemos endeudarnos. Hay un ejercicio ahí donde está la personita con la bicicleta, donde dice patrimonio neto, y el patrimonio, que no lo he dicho, no he dicho qué es el patrimonio. El patrimonio es básicamente lo que yo poseo en realidad, y lo que yo poseo en realidad es mis activos menos mis pasivos. O sea,
lo que yo tengo en activos, lo que les mencioné, la licuadora, la nevera, todo eso, menos lo que yo debo. En realidad eso es lo que yo poseo. Ahora, si yo divido el pasivo, o sea, mis deudas en general, lo divido entre ese patrimonio, o sea, entre esa diferencia, pues me da una tasa de endeudamiento. En ese ejemplo muy sencillo, dice 0.5. 0.5 es la mitad. Es la mitad de 1, ¿cierto? Quiere decir que yo en ese ejercicio, o la personita de barba con la bicicleta, tiene una deuda de la mitad de lo que posee. Quiere decir que esa tasa de endeudamiento, entre más se acerque a uno, ¿qué va a pasar? Pues que estamos en un peligro inminente, porque todo nuestro patrimonio se está viendo involucrado. Incluso hay personas que esa tasa de endeudamiento, ese índice de endeudamiento sobrepasa el 1. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esa persona tiene no le alcanza para pagar sus deudas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues mantener ese número lo más abajo posible, que ese número tienda a 0. Y si está en 0, pues felicidad completa. Amén. Los invito a que nos levantemos de nuestras sillas y podamos orar. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por este espacio, Señor, que tú nos has dado, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, entender un poquito acerca de la deuda, acerca de qué tú nos dices, Señor, en tu palabra, acerca de este principio, Señor. Gracias, Padre, por hacernos saber, Señor, que la deuda no es buena, Señor. Que tú no quieres, que tu voluntad no es, Señor, que nosotros estemos con deuda, Señor. Sabemos, Señor, que en este tiempo, Señor, el pueblo, Señor, está esclavizado, Señor. Que Satanás quiere esclavizar a tu pueblo, Señor, por medio de la deuda, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú, que eres un Dios de lo imposible, Señor, tú hagas, Señor, que sanen nuestras deudas, Señor. Sabemos que es importante, Señor, para nuestras familias, Señor, para tener una vida plena, Señor. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza, por tu palabra, Señor, por redarguirnos, Señor, con la esperanza, Señor, de que tu pueblo, Señor, se lleve ese conocimiento, Señor, y lo ponga en práctica, Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.